Entonces, bueno, el objetivo de este seminario era presentar un resumen completo ya sobre el abordaje inicial de las trombocitopenias como médico general y posteriormente hablar de algunas trombocitopenias autoinmunes. Esta presentación la hice en conjunto con el doctor Castro. Él me la revisó y eso, para que tuviera más validez. Entonces, el nombre de esta presentación se llama Trombocitopenias adquiridas, coágulos y sangrados, el cuidadoso desequilibrio de las plaquetas. Ese subtítulo es dado porque veremos más adelante que existe, además de sangrado asociado a la trombocitopenia, ciertas que tienen coágulos o coagulopatía trombofilia. Eh, eso. Entonces, la hoja de ruta de la presentación va a ser la siguiente. Primero comenzaremos con una breve introducción sobre la fisiología plaquetaria y la hemostasia. Luego hablaremos de este abordaje de las trombocitopenias. Y luego iremos a las trombocitopenias adquiridas. En particular, veremos tres. La trombocitopenia inducida por heparina, que es el HIT. La púrpura trombocitopénica idiopática o inmune, en particular la inmune, el PTI. Y la púrpura trombocitopénica trombótica, el PTT. La parte de fisiología la voy a pasar bastante rápido para ir a lo importante. Entonces, ¿qué es importante de esto? Es que los niveles normales de trombocitos son de 150.000 a 450.000 y corresponden al 1% del centrifugado de la sangre. Eh, Estos son fragmentos celulares con gránulos y mecanismos para comenzar y mantener la hemostasia. Además, estos se producen a partir de la médula ósea por unas células llamadas megacariocitos. Esos son los megacariocitos, células grandes multinucleadas que tienen múltiples prolongaciones de membrana donde van a ir sacando estos trombocitos. Y esto se estimula a partir de la trombopoyetina que es sintetizada por el hígado. Por lo tanto, ya sabemos una posible causa de trombocitopenia que podría ser el daño hepático, que es una de los mecanismos fisiopatológicos. La vida media de los trombocitos son de 8 a 10 días y, como mencioné, tienen diferentes gránulos. En particular, bueno, ahí está la estructura. Esta es una imagen del ROS. Tiene una estructura citoesquelética bien marcada, además de un sistema membranoso y los gránulos alfa, delta y lambda. Que estos son los tres tipos diferentes de gránulos que tienen asimismo tres diferentes funciones. Em, Los gránulos densos, o delta, son los que mantendrían o iniciarían el proceso de hemostasia. La mnemotecnia para acordarse que tiene estos gránulos es CASH, tienen calcio, ADP, serotonina y histamina. Son factores proagregantes, más no son los que mantienen la hemostasia activa. Los gránulos alfa, la mnemotecnia es con alfa con la F, que tienen puro contenido que tiene en su nombre una F, factor de von Willebrand, fibrinógeno, fibronectina, el factor plaquetario 4 que lo veremos más adelante, y después, eh, y también es importante de esto, es que son los más abundantes y los más grandes. Y los gránulos lambda, que son los lisosomos. Eso, y un tercio de las plaquetas está reservada en el vaso. Este es un resumen de la hemostasia. Pasaremos rapidito por esto. Primero viene el vasospasmo, luego la hemostasia primaria, secundaria y terciaria, o también denominada fibrinólisis. Entonces, la primaria sería la que está relacionada con el primer daño que hay en el endotelio, que expone este colágeno subendotelial, se liberan el factor de von Willebrand desde los cuerpos de Weibel-Palade a nivel endotelial y se genera la interacción con la glicoproteína 1B presente en las plaquetas. Eso se llama un proceso denominado adhesión plaquetaria, para posteriormente seguir con la activación plaquetaria y posteriormente seguir con la agregación. Hay otras proteínas que son importantes acá, como podría ser la glicoproteína 2B3A, y además hay varios factores que son proagregantes y antiagregantes en este contexto, que son los que al final uno maneja farmacológicamente. Esta es una imagen como resumen de todo eso, con los diferentes fármacos que podrían estar involucrados en esta vía. Además de también algunos otros mecanismos, por ejemplo la ristocetina, que es parte de una prueba que permite evaluar la hemostasia primaria en diferentes enfermedades congénitas. Los factores que son proagregantes serían los de la derecha, acá, el tromboxano 2, el ADP y el factor de von Willebrand, y los antiagregantes serían principalmente la prostaciclina y el óxido nítrico, y estos estarían manteniendo un equilibrio de la hemostasia primaria. Bueno, acá está un poco más explicado los pasos. Voy a dejar esa imagen por si la pueden ver después con el PPT. Y ahí estarían las imágenes respectivas de la hemostasia primaria.
Acá también un resumen de hemostasia secundaria. Está el resumen con los fármacos, las diferentes vías, vía intrínseca, extrínseca, vía común. Eh, y bueno, ahí estarían. La mnemotecnia acá, para acordarse mucho mejor de la hemostasia secundaria, sería pensarlo como si fuera un mapa de un pirata. Entonces, el tesoro está en la X, estamos en el centro, en la vía común. Y la X, como es el 10 lo dividimos por 5 y da 2. Entonces sería 10 5 2. Luego le sigue al 2 el 1. Entonces, la vía común sería 10 5 2 1. El factor 3 estaría ahí pintado principalmente con la función de ser un cofactor que entrecruza el fibrinógeno. Por otro lado, la vía extrínseca es más fácil porque tiene factor tisular asociado a factor 7. Y la intrínseca, que puede costar un poco la memoria, también es sencilla si uno piensa que es del factor 12 para abajo, sin contar el 10. Entonces, del 12, el 11, el 10 no está porque está en la común, el 9 y el 8. El 8 siendo el factor, el cofactor del 9. Bueno, ahora hablando de algo más clínicamente relevante, en las trombocitopenias es relevante recalcar el riesgo de hemorragia y el riesgo de trombosis, porque eso permite determinar el tratamiento de una trombocitopenia y también permite determinar eh, si el manejo, por ejemplo, es solamente farmacológico o vamos escalando, por ejemplo, a transfusión de plaquetas y otros hemoderivados. Entonces, una trombocitopenia se considera cuando es menor a 150.000 bajo los rangos normales. A veces uno ve trombocitopenias que son consideradas menores a 100.000. Y eso es porque es un poco difusa la definición y la severidad cuando tenemos niveles más o menos no tan severos de trombocitopenia. Y eso es porque al final no tiene una buena correlación con el sangrado. Entonces, se considera a veces trombocitopenia leve de 150.000 a 100.000, moderada de 100.000 a 50.000, y severa, eso sí es importante, es cuando es menor a 50.000. ¿Por qué es severa y por qué es importante este valor? Porque menor a 50.000 aumenta el sangrado postraumático, lo que puede ser relevante para la cirugía, eh, y menor a 20.000 aumenta el sangrado espontáneo, en particular mucho más, menor a 10.000. Entonces, dos cosas importantes de esto. Actualmente no existen scores que sean mejor que el ojo clínico para determinar el riesgo de sangrado. Hay scores que nos enseñan que son, por ejemplo, el Hasbled, el Hemorrhage, el Improve, en caso de cirugía, que nos pueden ayudar para determinar el riesgo de sangrado en diferentes contextos. En particular, el Hasbled y el Hemorrhage son para inicio de anticoagulación en fibrilación auricular, y ese es el nicho donde tiene mejor evidencia. Sin embargo, se supone que uno debería siempre determinar el riesgo de sangrado de manera clínica y en particular en la trombocitopenia no es distinto, ya que estos scores no tienen buena correlación y existen ciertos factores que sí tienen buena correlación cuando uno los pesquisa clínicamente. Entonces, bueno, ya lo mencioné, la trombocitopenia como tal, cuando es leve o moderada, no es un buen indicador de riesgo de sangrado. Quizá un dato anexo es que cuando está asociado, por ejemplo, a un politraumatismo o un traumatismo encefalocraniano, o cuando está asociado a un sangrado de órgano vital, es relevante que esté mayor a 100.000, pero nada más. Entonces eso también es un límite para eh, determinar cuándo se debería tener una cirugía, por ejemplo, a nivel neurológico. ¿Ya? Una neurocirugía sí o sí tiene que tener plaquetas mayores a 100.000. Acá hay algunos factores relevantes para determinar el riesgo de sangrado y el riesgo de trombosis. En términos de riesgo de sangrado, tenemos el antecedente clínico de sangrado o sangrado actual clínico asociado a un nivel de plaquetas. Por ejemplo, si mi paciente está con 70.000 plaquetas y con eso sangra espontáneamente, tengo que ya parar la oreja de que pueda tener algo más o lo mínimo es pensar que tiene un alto riesgo de sangrado. La presencia de púrpura, ya púrpura seca o púrpura húmeda. Púrpura seca sería la presencia de estas manchitas, las petequias y quizás equimosis eh, a nivel de la piel, pero también pueden estar a nivel de las mucosas. Y cuando están en las mucosas es un signo de mayor alarma. Alteración de las pruebas de coagulación o tener alguna otra diátesis hemorrágica, el uso de anticoagulantes, cosas que tienen harto sentido para pensar en riesgo de sangrado. Ahora, el otro lado es el riesgo de trombosis, que no es tan evidente, pero hay ciertas patologías que tienen alto riesgo de trombosis, como podría ser las patologías que veremos más adelante, como el HIT, la trombocitopenia inmune asociada a vacunas, que más que un PTI o una variante del PTI, se considera así, pero tiene una fisiopatología mucho más similar a a microangiopatías trombóticas, es decir, al PTT. Y las microangiopatías trombóticas, como el CHU, perdón,
el CHU, la púrpura trombocitoménica trombótica y la microangiopatía trombótica inducida por drogas, entre otras que ya veremos más adelante. También el PTI es relevante mencionar de que no tiene tanto riesgo de trombosis como las otras patologías, pero sí se ha visto que el riesgo está aumentado que una población normal. Y bueno, también trombofilias que estén concomitantes a la trombocitopenia. Ahora, el abordaje etiológico, tengo las trombocitopenias y yo las puedo dividir etiológicamente en centrales y periféricas. Las centrales tienen megacariocitos normalmente y por definición disminuidos. Las periféricas no. Dentro de las centrales yo tengo disminución de la producción o también puedo tener la pérdida de megacariocitos. Y ahí hay dos causas que me gustaría recalcar. Las deficiencias vitamínicas, también la ferropenia que puede producir un fallo medular, eh, y la pérdida de los megacariocitos que puede estar asociada, por ejemplo, a la enfermedad hepática. Por otro lado, las causas periféricas, tengo la destrucción de las plaquetas, el consumo de las plaquetas y la redistribución de las plaquetas. Dentro de la redistribución es importante mencionar al hiperesplenismo, que es cuando el vaso adquiere una mayor función. Por ejemplo, el daño hepático crónico es porque aumenta el flujo hacia el vaso se agranda, adquiere más sangre, como hay más sangre, hay más plaquetas dentro del vaso que se retienen, y ahí, por simple fisiología, el sistema retículo endotelial tiene más chances de destruirlas. Ya pueden ver que entonces que no hay solamente una causa en una patología que sea central o periférica, sino que el daño hepático crónico, por ejemplo, ya tiene una causa central y una causa periférica, pero esto sirve para ordenar un poco el diagnóstico. Lo mismo con las otras dos causas, destrucción de plaquetas y consumo de plaquetas, hay muchas patologías que tienen ambas al mismo tiempo. Y bueno, ahí abajo están las que veremos más adelante. Es relevante también mencionar de que existe una pseudotrombocitopenia que uno cada vez que tiene una trombocitopenia tiene que descartarla, que es una causa paraclínica, es de laboratorio. Eh, es porque al final la muestra se agregaron las plaquetas porque había un anticoagulante, había quizás en la sangre alguna otra cosita, por ejemplo anticuerpos, proteínas altas, que generó esta agregación. Y uno, por eso siempre que tenga una trombocitopenia y quiera estudiarla, tiene que pedir el frotis, porque ahí se pueden ver si es que hay agregados plaquetarios. Además, existen otras causas que no se definen como trombocitopenia o pseudotrombocitopenia, perdón, como podría ser la ilusión post-fluidoterapia y también la trombocitopenia gestacional, que es normal, que aumenta el líquido, la volemia, por lo tanto se diluyen nomás las plaquetas. Entonces, ¿cuáles veremos ahora o nos enfocaremos? El HIT, el PTI, el PTT y el CHU. Ya, el CHU no tanto, pero como diagnóstico diferencial del PTT. Acá algunos flotis, partamos acá arriba a la izquierda, podemos ver que cuando tenemos estas macro plaquetas que se llaman omega plaquetas, que tienen núcleo y todo, esto va a estar relacionado principalmente a trombocitopenias congénitas, entre otros casos que también puede estar relacionado a neoplasias mieloproliferativas crónicas. Hay también pseudotrombocitopenia, como mencionaba, agregados plaquetarios, que son estos de acá. Cuando tengo esquistocitos es un signo de alarma, porque puede estar hablando, esta es una variante de glóbulo rojo, me puede estar hablando de una anemia hemolítica microangiopática, y eso ya me hace pensar en, por ejemplo, PTT. Si es que yo tengo, por ejemplo, esferocitos, policromatófilo, y tengo además un CUMS positivo, eso ya me habla de una anemia hemolítica autoinmune. Y también si tengo estas dos cosas al mismo tiempo, una reacción leucoritroblástica, que eso quiere decir de que salen blastos, tanto de leucocitos como de glóbulos rojos, y además tengo dacriocitos, esos son signos de sufrimiento medular. Los dacriocitos tienen forma de lágrima. Cuando hablo de sufrimiento medular, es como que la médula ósea llora. Entonces, eso es justamente porque existe un proceso mieloptísico, que quiere decir de que la médula ósea está como siendo ocupada por algún otro tejido que impide su función. El principal causa de metástasis. También granulaciones tóxicas cuando hablamos de inflamación o alguna infección que puede generar trombocitopenia por su uso, asociada a inflamación, ¿no? Y la leucemia mieloide aguda. Algunos otros contextos clínicos, cuando hablamos de trombocitopenia clínica que es importante tratar, cuando tenemos trombocitopenia severa en el embarazo, también cuando está asociado a sangrado, cuando el paciente va a requerir procedimientos invasivos, cuando hay patologías severas, como las que mencioné, y cuando sospechamos alguna causa central. Puede estar asociado, por ejemplo, a una pancitopenia. En la UCI, las principales causas son las causas inflamatorias más o menos inespecíficas, como podría ser la sepsis con bacteriemia, muchas causas al mismo tiempo, enfermedad hepática y SIT, como causas más graves, pero más inespecíficas que son de varias patologías.
Y a nivel hospitalario, si es que tengo un paciente en sala que no venía con trombocitopenia, pero tuvo una trombocitopenia de novo, las principales causas son dos, principalmente el uso, eso genera una disminución leve, aguda, asociada a inflamación. Por ejemplo, un paciente con neumonía, que tiene una infección, se ocupa por la inflamación, bueno, eso disminuye un poquito. Y también la otra causa sería la trombocitopenia inducida por heparina, que es una RAM. Bueno, acá está un esquema como para poder ir mirando un poco el diagnóstico, pero yo hice otro que va a estar asociado a dos contextos. Una aproximación ambulatoria, pensemos en una persona en CEFAM que llegó con una trombocitopenia. ¿Qué se hace? O, por ejemplo, si viene afuera trombocitopenia como tal, en un servicio de urgencia. Entonces, ahí partimos con un hemograma con trombocitopenia, donde, por ejemplo, si estamos pensando que tiene una patología grave este paciente, ahí veremos que probablemente tenga otra citopenia, tenga leucocitosis por una inflamación, tenga otra patología sistémica que es severa, y quizá ahí en algún momento hay sospecha de causas centrales o va a haber alguna urgencia. Esas causas normalmente cuando yo pienso que son graves, las hospitalizo. Si no, igual las voy a estudiar con Flotis. Y dentro del Flotis hay ciertas causas que son de urgencia, como podría ser la anemia hemolítica microangiopática con la presencia de los esquistocitos. Porque eso, bueno, lo más probable es que pueda ser una PTT o alguna otra microangiopatía trombótica, y eso requiere sí o sí hospitalización, porque es de alta mortalidad. También puede ser en el Flotis una pseudotrombocitopenia, y eso lo veremos con la agregación plaquetaria. O también podría tener plaquetas gigantes y podría ser una congénita o un PTI. Entonces, si no tengo nada sobreagregado y tengo solamente una trombocitopenia aislada, lo que tengo que ver es que si tiene clínica o no de sangrado, o alguna otra clínica. Si no tiene, lo más probable es que sea un PTI. ¿Por qué? Porque normalmente esa es la característica del PTI. Trombocitopenia aislada, que es asintomática y que es normalmente o progresiva o no se pasa en el adulto. O también un PTI, pero inducido por drogas. Eso sería como lo mismo. Ahora, si tiene clínica, vamos a ver la clínica. Por ejemplo, puede ser una infección, ahí tenemos que tratarla y vamos a ver si es que se fue o no la trombocitopenia, que nos puede estar enmascarando algo más. Si tiene tratamiento con heparina, como la mayoría de las personas hospitalizadas, podrá ser un HIT, ahí tenemos que descartarlo. Si es que tiene una trombosis, por ejemplo, podrá ser alguna trombofilia, un síndrome antifosfolípido, un CHU, un PTT, un BIT que es menos frecuente, o hasta también el mismo HIT que tiene un riesgo protrombótico alto. Bueno, ambos casos se hospitaliza, ¿ya? Y se trata a partir de la consulta con hematología. Y en el embarazo tenemos dos casos que son relevantes. Una trombocitopenia gestacional, o cuando ya tenemos estas urgencias, emergencias obstétricas, que podría ser el síndrome HELP o la preeclampsia que puede tener asociada a trombocitopenia. Eso se hospitaliza. Entonces, cuando yo tengo esos dos casos, tengo una infección y voy a reevaluar, y tengo un PTI, sí o sí me voy a fijar después en el recuento plaquetario, porque si es menor a 10 yo lo hospitalizo. Si está entre 10 y 50.000, ahí tengo que derivarlo a hematología. Y si tengo entre 50.000 a 100.000, es decir, es moderado o es leve, yo ahí tengo que reevaluarlo en algunas semanas para ver si baja o se mantiene. Si en la reevaluación tengo lo mismo, ahí hago el mismo manejo y después puedo ir separando más la reevaluación para mantener al paciente en control. Normalmente los pacientes que están en esos niveles, que son moderados para adelante, podría ser un PTI. Bueno, acá hay una tabla que es más o menos directriz para saber qué cosas hospitalizar y qué no. Lógicamente las cosas que queremos que son más graves se hospitalizan. Las otras que son más sintomáticas o son causas secundarias pero sin generar sangrado o gravedad, no se hospitalizan. Ahora, la aproximación a un paciente hospitalizado que tiene una trombocitopenia de novo y no pseudotrombocitopenia, no tiene agregados de plaquetas. Bueno, tengo que ver estas cosas. Si tiene algún sangrado activo significativo, si tiene alguna trombosis, tanto venosa como arterial, si tiene hemólisis o esquistocitos, que si tiene hemólisis puede ser una HAI más PTI, es un síndrome de Evans, o si tiene esquistocito puede ser un PTT, nuevamente. Si tiene alteración de pruebas de coagulación o plaquetas severamente afectadas. Si es que tiene todo eso, yo podría estar en una posible condición de riesgo vital, por lo tanto tiene que ser visto por hematología y tiene que hacerse una respuesta según la condición que tenga. Una transfusión de plaquetas, entrada de trombosis coagulación o mayor estudio, etcétera. Ahora, si no, yo podría tener una sospecha de HIT,
de trombocitopenia inducida por heparina. Entonces, ¿tuvo exposición a drogas? Sí. Si tuvo, tengo que calcular el 4 score para HIT. Si tiene más de 4 puntos, es de alto riesgo, por lo tanto tengo que suspender la heparina, sí o sí, y comenzar una anticoagulación no heparínica. El test de anticuerpos para HIT, pucha, no estaba tan disponible. De hecho, yo solamente no estudié más, pero lo vi como en la Cato nomás. Y si es que tiene riesgo moderado o bajo, tengo que buscar otras causas. Y ahí puedo encontrar otras causas secundarias, puedo hacer la relación con el postoperatorio, causas más sistémicas y muy clásicas como enfermedad hepática, etcétera. Bueno, dicho, preguntamos si hay alguna duda ahora, porque ahora pasaremos a las patologías como tal. Dale, dale. Me parece que no hay ninguna duda. No, hasta el momento nada. Ya acá. Entonces, la trombocitopenia inducida por heparina. De partida, ¿cuáles son los anticoagulantes heparínicos? Estos son polisacáridos, ¿ya? Lineales que tienen, bueno, tienen una fuente endógena, ¿ya? Que actúan en particular en la antitrombina 3, inhibiendo dirigidamente el factor 2 y el factor 10, ¿ya? ¿Cuáles tenemos? La heparina no fraccionada, heparina sódica, la heparina de bajo peso molecular, y dentro de Chile tenemos enoxaparina de alta heparina, las otras dos no, y los heparinoides o heparininoides. Lo encontré de los dos nombres. Y acá en Chile tenemos el Fondaparinux. ¿Qué diferencia tiene cada uno? Bueno, lo que podemos ver acá, pues, acá está la actividad contra la trombina, perdón, contra el factor 2 y acá la actividad contra el factor 10. Entonces pueden ver de que la heparina no fraccionada es bastante grande, son polisacáridos muy largos, que finalmente, por ser largos, permiten activar la trombina y al mismo tiempo que ésta inhiba el factor 2. Mientras que, eh, bueno, también inhibe el factor 10 por la misma causa. Mientras que la heparina de bajo peso molecular y el Fondaparinux pueden ver que son polisacáridos más cortos. Y como son polisacáridos más cortos, no alcanzarían a inhibir el factor 2, por lo tanto su función no es inhibir el factor 2, sino que solamente inhibir el factor 10 activado. Hay ciertos fragmentos de heparina de bajo peso molecular, no siempre tenemos un fragmento de cierto largo, por eso hay dos de diferente tamaño, que sí pueden tener actividad contra el factor 2, pero eso es más inespecífico. Como que no hay, algunos fragmentos poquitos tienen la actividad de inhibirla, pero no podéis saber si es que realmente lo inhibe eh, esa heparina. Y acá está un poco la comparación, las obtenciones de intestino porcino bovino. Ahí sale lo importante, la mezcla de polisacáridos y cuál es el tamaño. Con 45 tenemos en promedio en la heparina no fraccionada 15 y 5. Lo importante es para inhibir el factor 2 se requieren 18 polisacáridos. Esa es la razón de por qué la heparina bajo peso molecular no inhibe el factor 2. Y bueno, ahí se puede ver cuáles se dan de forma intravenosa y subcutánea. La de bajo peso molecular, subcutáneo. El resto puede ser también intravenoso. Estos son entonces los que hay en Chile. El Arixtra, el Dilexan, el Fragmin, enoxaparina, tenemos varios tipos. Dalteparina solamente Fragmin, Fondaparinux solamente Arixtra, no hay nada más. Bueno, ahora hablando de trombocitopenia inducida por heparina, entonces es una reacción adversa inmunomediada asociada con un alto riesgo de trombosis venosa y arterial. Es una reacción inmunitaria común, ocurre casi siempre que uno ocupa heparina, pero las complicaciones clínicas de tener una HIT es infrecuente al uso de heparina. Y bueno, ni tan infrecuente, porque ya estaríamos hablando del uso en la heparina sódica de un 3 a un 5%. Es decir, un 3 a un 5% tiene HIT, tiene RAM. Se caracteriza por dos cosas. Bueno, ya lo mencioné, trombocitopenia y alto riesgo de trombosis. Entonces, heparina, trombocitopenia, alto riesgo de trombosis, tengo que pensar en HIT. TBP, TEP es lo principal. Siempre la causa de trombosis venosa en todas estas patologías va a ser mayor que la trombosis arterial. Y cuando se asocia a arterial tiene alta mortalidad. Y la trombocitopenia es bien clásica. No cualquier trombocitopenia inducida por heparina es un HIT, ¿ya? Bueno, hay HIT tipo uno tipo 2 lo veremos, pero cuando hablamos de una disminución muy grave, eso habla de un tipo de HIT que es muy grave asociado a esto. En particular, es muy clásico que haya una disminución de plaquetas en más del 50%, que el nadir sea mayor a 20.000 plaquetas y que esto comience de 5 a 10 días, 5 a 14 días. Y eso ya habla de un hit autoinmune.
que es que se produjo este anticuerpo, los anticuerpos fueron muchos y eso generó la fisiopatología clásica del HIT. Entonces, bueno, acá hay un esquema resumen. Cuando se sospecha, el diagnóstico, que lo más probable es que no lo podamos hacer nunca, pero sí podemos sospecharlo y al sospecharlo es suficiente para hacer algo. Y el manejo, a grandes rasgos, que es lógico, evito la heparina si eso me produce la reacción. Y ocupo quizá otro anticoagulante no heparínico si es que yo tengo alto riesgo de trombosis asociado a esta fisiopatología. Y por ahí algunos otros datos. Se empeora la incidencia con la cirugía, en particular cirugía cardíaca, es relevante en los contextos de cirugía cardiológica el HIT. Entre menos exposición, es decir, exposición a menor de 5 días, es improbable que dé HIT. Y se da principalmente, como sale ahí, con la heparina no fraccionada. La de bajo peso molecular también tiene un riesgo, pero es mucho menor. Y ahí están un poco los outcomes clínicos. Puede producir sangrado, que no es lo más importante es la trombosis. Y de ahí amputación, mortalidad, aumento de estadía hospitalaria, etcétera. Y hay otras características que son menos frecuentes. Entonces, ¿cuáles son los dos tipos? Uno, no inmunomediado, y lo puse con un signo de interrogación porque parece que sí podría tener una fisiopatología de inmunomediación, pero típicamente el que es dos, inmunomediado, es el grave que se ha estudiado caleta en ese sentido. Eh, y ese sería el HIT autoinmune. Y este HIT autoinmune produce eso de tipo anticuerpo, un autoanticuerpo anti-PF4, complejo de PF4 con heparina. ¿Ya? La comparación de estos dos tipos de HIT, tenemos que el más frecuente sería el tipo uno. Entonces se disminuyen las plaquetas en un paciente con heparina, lo más probable es que sea tipo uno. ¿Ya? El comienzo es previo al típico comienzo del HIT. ¿Ya? Es de 1 a 4 días. El nadir, que es el punto más bajo de la caída, no es más allá de 100.000, entonces no supera una trombocitopenia leve. Aquí salía que no estaba medida por anticuerpos, pero ya mencioné que puede ser que sí, no encontré algo claro respecto a eso. No tiene riesgo de trombosis, no tiene riesgo hemorrágico porque es leve, y el manejo es la observación. Ya, no es necesario cesar la heparina. El tipo 2 es gravísimo, es del 1 al 3%, ocurre en los primeros 5 o 10 días después del uso de heparina, y usualmente esto es bien clásico. Entonces, disminución del 50% y el nadir está en más de 20.000 plaquetas. Está medido por anticuerpos, tiene alto índice de tromboembolismo y necesita sí o sí el cese del tratamiento heparínico y el inicio de una anticoagulación no heparínica. Bueno, dentro del tipo 2 hay varios tipos. Lo importante es que, bueno, ahí se puede ir viendo que cualquier tipo de exposición a heparina, por ejemplo, hasta un flush de heparina de un catéter, puede generar HIT. Y además hay situaciones donde el HIT se puede generar espontáneamente. Por ejemplo, postquirúrgicamente, sin exposición a heparina, se puede generar HIT. Y ahí está una tablita que tiene como algunos otros contextos donde se genera HIT. Bueno, ¿cuál es la relación entre los anticoagulantes con la producción de HIT? En particular, el que más produce es la heparina no fraccionada, ya lo mencionamos. Eh, el de la heparina de bajo peso molecular tiene menor riesgo, y el fondaparinux casi nada. Y de hecho se ocupa como tratamiento. La heparina no fraccionada es la que genera el antígeno principal. La de bajo peso molecular es la que tiene alta tasa de reactividad cruzada, por lo tanto no se ocupa. Y el fondaparinux no tiene nada de reactividad cruzada, aunque hay algunos casos que sí se puede producir, es sumamente infrecuente. Y bueno, eso, abajo sale lo mismo. La heparina no fraccionada es la que finalmente siempre produce el antígeno inicial. Entonces se contraindican las primeras dos. Dentro de la fisiopatología, entonces pueden ver que acá están los cuatro principales actores. Yo tengo la heparina, el factor plaquetario 4 y tengo que se genera el antígeno de HIT, que es la unión entre estas dos cosas. Y ese antígeno de HIT, cuando se queda unido, cuando se queda pegadito y forma estos complejos grandes, los puede recibir un linfocito y generar una respuesta inmune que posteriormente genere anticuerpos contra estos antígenos, que tiene importantes repercusiones en la activación plaquetaria. Estos anticuerpos, además de marcar y opsonizar las plaquetas, activan las plaquetas. Y esa es la razón de por qué genera trombosis. Y hay algunos otros mecanismos celulares que estarían involucrados. eh, co- Células como los neutrófilos, monocitos, el endotelio, las mismas plaquetas, tienen como diferentes factores bioquímicos asociados. Pero eso, lo importante es que se generan estos complejos bien grandes
y que se genera la trombosis detrás. Este esquema es mucho más simple de reconocer. Entonces hay un anticuerpo, está el complejo de heparina, se une el complejo de heparina al anticuerpo y el anticuerpo lo recibe una plaqueta que tiene su receptor. Entonces queda activada y además, como tiene el anticuerpo metido ahí encima, los macrófagos se lo comen a nivel del vaso. Entonces pierdo trombocitos por el vaso y pierdo trombocitos porque se activa y genera trombosis. Me faltó una imagen acá, pero bueno. Además tenía una imagen del New England que era bien bacán porque tenía también una sección de la imagen que hablaba de que el HIT también puede ser activado por infecciones bacterianas. Entonces ahí también tengo otra parte de la fisiopatología donde estos anticuerpos no solamente se generan con la exposición de heparina. Entonces los aportes celulares, bueno, lo importante de esto es que la trombosis más frecuente que yo mencioné que era la venosa se mantiene así y es una importante causa de muerte. Ahí en la tabla puede salir un poco la relación de diferentes estudios. Y acá están todas las células involucradas y diferentes mecanismos celulares. Lo importante es que cada una promueve por diferentes mecanismos y hay trombosis. Esta imagen resume un poco el curso clínico y también el antígeno y los inmunocomplejos producidos. Entonces, en la imagen de la izquierda, el kit clásico, hay una exposición heparina posterior al uso en algún contexto clínico y después bajan las plaquetas y eso puede tener riesgo de trombosis. Ahora, esto es porque se genera estos anticuerpos, esto inmunocomplejo y genera toda la fisiopatología que ya vimos. Ahí se pueden reconocer dos tipos diferentes de inmunocomplejos, el PF4 con heparina y también el PF4 sin heparina. Pueden haber anticuerpos que no sea necesario la producción, no sea necesario la presencia de heparina para su producción. Em, y eso deriva a diferentes situaciones o subclasificaciones de HIT. Por ejemplo, el espontáneo, el asociado a vacuna, etc. Acá están los cursos clínicos que pueden ver en los gráficos de arriba, que son casi lo mismo. Como que hay un contexto donde hay un estímulo y de ahí caen las plaquetas. ¿Ya? Abajo es más importante la imagen porque ahí puedo ver en comparación los dos diferentes tipos de antígenos y ahí tengo una comparación entre los diferentes ensayos de ELISA y cómo estos van a estar positivo o negativo dependiendo del subtipo de HIT. Pueden ver de que si predomina uno sobre el otro, ya estoy hablando de diferentes tipos de HIT en su fisiopatología. El diagnóstico, ¿cómo se logra? Esto se realiza con un contexto clínico adecuado. Hay exposición heparina, una clínica relacionada a HIT, score de riesgo activos y también anticuerpos relacionados. Y estos anticuerpos yo los puedo medir por diferentes laboratorios. La medición por ELISA de anticuerpos o hay otras pruebas. El gold standard es la prueba de liberación de serotonina. ¿Ya? Y es relevante que ningún elemento por sí solo va a ser el diagnóstico completo. Pero además no es necesario, como mencionaba, hacer el diagnóstico para tener una conducta. Bueno, acá está el resumen. Esto es de la guía H, es de esta imagen es de un review y el review ocupó como referencia la guía H. Y lo importante es que la utilización del 4T score está bien demostrada que permitiría reducir la presencia de HIT. Y acá pueden ver de que si es que yo tengo un T-score bajo, menor o igual a 3, esto ya me descarta HIT. Entonces no es necesario hacer ninguna conducta frente a la trombocitopenia. Versus si es que yo tengo un 4T score de 4 5 o de hasta 6, ya esto me indica que yo tengo que sí o sí descontinuar heparina y comenzar anticoagulación. De ahí para abajo, los inmunoensayos son difíciles en nuestro medio, pero hay algunos lados donde se hacen y esto ya te confirman HIT y te permitirían evitar sobre anticoagular al paciente. Bueno, acá está un poco la lectura para más adelante, pero pueden ver de que dependiendo del score y dependiendo de la titulación de los anticuerpos en el ELISA, yo puedo tener diferentes perfiles de riesgo. Entonces yo puedo tener también un intermedio que con el ELISA yo lo puedo confirmar. Más adelante. Ese intermedio. Dependiendo de la titulación, yo lo puedo confirmar. Puedo tener un 92% de riesgo de hit. Entonces, los score pretest, tengo el 4T score, pero también tengo algunos otros. El HEP score, hay otros dos el Toray Hit score y el Lillo Luluet, que no lo mencioné más adelante. Y el 4T score menciona lo siguiente: trombocitopenia, el timing de caída, la presencia de trombosis y otras causas. Entonces, acá pueden ver el resumen de eso. Dentro de la trombocitopenia, yo tengo que tiene más puntos cuando la caída es mayor al 50% y el nadir está sobre las 20.000 plaquetas. Mientras que si es que yo estoy alrededor de eso, pueden ver de que si es que yo tengo un nadir más bajo o si es que yo tengo
una caída no lo suficientemente aguda, eso me da menos puntaje. Si es que yo tengo un timing adecuado, por ejemplo, lo clásico, que sería el inicio posterior a 5 o 10 días después del inicio de la heparina, o si es que la heparina comenzó en menos de un día, perdón, si es que comenzó en menos de un día con la exposición de heparina dentro de los 30 días. Esas dos cosas son los que dan mayor puntaje porque es lo que es más claro de HIT. Sin embargo, si es que tengo otras situaciones, ya es mucho más difícil. Si tengo otras causas de trombocitopenia, tengo que ver si es que son definitivas, posibles, o si es que no tengo ninguna, que es lo que da más puntaje. Y también si tengo otros contextos clínicos con trombosis. Y además algunos otros signos, por ejemplo, necrosis de la piel o reacciones a nivel del sitio de la punción de la heparina, etcétera. Entonces, estos son los factores que se evalúan en el 4T score, que es el más visto. Ahora, el GEP score me gustaría mencionarlo porque no tiene tanta validación ahora, pero parece que es mejor. Ve mucho más factores, nos permite analizar también las comorbilidades que pueden introducir trombocitopenia y por eso mantiene la sensibilidad, pero aumenta la especificidad. La verdad es que la validación no ha sido como algo que se ha logrado tan fácilmente porque el 2015 hubo un estudio, el primer estudio de validación externa del HEP score, eh, y no tuvo P significativo, no tuvo significancia clínica. Ninguno de las curvas ROC lo tuvo. Sin embargo, en 2018 se hizo otro estudio que tampoco tuvo sin tanta significancia clínica la curva ROC, logró quizá ver los resultados que era algo mejor. Eh, pero sí logró, por más de que no tengamos tanta certeza si es que sirve, decir que es mejor en UCI, ya en el contexto clínico de la UCI, y tiene mejor rendimiento en los becados. Entonces ya nos está diciendo que quizás sí es bueno, sí nos podría reemplazar el 4-3 en algún momento. También está el Theory Hit Model, que ese es un score relacionado con, bueno, fue desarrollado con Machine Learning, con muchos pacientes y fue un estudio multicéntrico. Tiene una página web que uno puede entrar y puede medir las cositas y te da el riesgo, ¿ya? La página y con sus estudios dicen que es muy bueno, no de mucho más allá, pero sí en el estudio inicial del Torah Hit, vi que mencionaban que era mucho mejor que el 4T Score, pero aún no hay validación externa. Y en su propio estudio determinan, dependiendo del nivel de riesgo que lo hacen con esa ruedita de los resultados, qué se debería hacer, cuál es la conducta. Hay una guía clínica, bueno, hay varias, pero la que es más actualizada y la más fácil de ver que recomiendo sería la de Trombosis Canadá, que es de 2023, que determina en el manejo tres grandes aristas: suspensión de heparina, administración de anticoagulación hasta normalización de plaquetas, aproximadamente 4 semanas, un mes. Y eso es lo que ya sabíamos. Ahora, si es que existe un evento trombótico, por ejemplo, en este HIT se produjo la trombocitopenia, hubo una trombosis, una TDP, sí o sí debe mantener anticoagulación 1 a 3 meses y sí o sí sigue las guías clásicas de TDP, TEP. Ahora, ¿con qué yo anticoagulo? Esa es la siguiente pregunta. Lo que está aprobado por la FDA son los inhibidores directos de la trombina, y esos son el argatroban y la bivalirudina. Sin embargo, esos no están en Chile. ¿Ya? Nosotros solamente tenemos otros tratamientos que son off-label, que son, por ejemplo, los DOACs, ya, el dabigatran puede servir, el rivaroxaban es el que tiene más estudios, el apixaban y el edoxaban que no está en Chile. Y dentro de los heparinidoides tengo el fondaparinux y el daparanoide, y justo el daparanoide está aprobado por la FDA, pero también no está en Chile. En tanto a los antagonistas de vitamina K, tienen un nicho específico, y eso es porque al final, tú cuando inicias antagonista de vitamina K, hacemos un puente a nivel de dosis de anticoagulación siempre, hacemos un puente con heparina, y eso es durante los primeros 5 o 10 días, porque al inicio los antagonistas de vitamina K generan una inhibición directa de la proteína C y S, y eso genera mayor riesgo protrombótico al inicio. Entonces, tú con un anticoagulante estás generando protrombosis si es que no das la terapia puente. Eh, y ese riesgo protrombótico nos da buenos outcomes clínicos. Por lo tanto, la antagonista de vitamina K solamente se pueden usar en un contexto más ambulatorio, posterior a que se hayan normalizado los niveles de plaquetas que hablarían de una enfermedad que ya está inactiva. Bueno, esa es la tabla de la guía clínica. Se puede ver que tiene como las dosis y todo eso. Lo importante es que el rivaroxaban anda bien.
Y acá está la guía H. Lo que dice a grandes rasgos, hay que usar el 4T score, mejor que ver el patrón clínico. En riesgo intermedio, tenemos que hacer como inmunoensayo. Si es que el inmunoensayo sale positivo, tengo que hacer ensayo funcional, es decir, test de liberación de serotonina. Si tengo alta probabilidad, tengo que anticoagular con dosis de anticoagulación, no dosis de tromboprofilaxis. Hay que descontinuar la varina. eh, y si es que yo tengo alto riesgo sangrado, se deja en dosis de tromboprofilaxis. Entonces, eso, ninguna de las recomendaciones tiene tanta evidencia, pero sí se recomienda fuertemente como manejo. Eh, no se debería hacer la transfusión de plaquetas porque solamente vamos a lograr que se genere mayor destrucción de estas en una enfermedad activa. Y estos serían los contextos clínicos que darían al uso de cada uno de los anticoagulantes. Lo importante es eso, que la misma guía recomendaba el uso de rivaroxaban porque era más simple en dosis de 15 miligramos por 21 días para luego dejar 20 miligramos o 10 miligramos al día. Finalmente, según el riesgo, se debería reconsiderar las plaquetas y si es que tengo una enfermedad muy grave, asociada a sangrado, yo puedo usar la inmunoglobulina endovenosa para poder apagar la enfermedad inmunológicamente. Bueno, ahora vamos a PTI. No sé si existe alguna duda de HIT en particular. Nada en el chat por el momento. Ya, perfecto. Bueno, entonces, en tanto a PTI, es una patología muy común. De hecho, es la causa más común de trombocitopenia aislada marcada en adultos asintomáticos. ¿Y por qué se produce? Ya ven en la imagen de la derecha que hay anticuerpos rondando que son antiplaquetarios y eso produce la activación de autoinmune que se comen las plaquetas. Ya los macrófagos se comen las plaquetas. Y esto es un proceso cíclico. El mismo hecho que los macrófagos se coman las plaquetas, como son células presentadoras de antígeno, van a generar mayor producción de anticuerpos. Entonces, ¿qué PTI se maneja? La PTI crónica del adulto. Esta PTI crónica del adulto tiene una remisión del día al 20% posterior a un año. Bueno, esa es la fisiopatología que ya mencioné, pero no tengo solamente ese tipo de PTI, sino que también reconoceremos algunos otros tipos diferentes, como podría ser la PTI aguda, que está normalmente en niños, que está asociada en el 80% a infección viral y además es autolimitada, es decir, no requiere tratamiento. Versus la crónica, que es normalmente en mujeres en edad fértil, jóvenes, adultos, eh, y el 90% no es autolimitada, entonces requiere tratamiento lo más probable. También lo puedo distinguir entre PTI primaria y secundaria. La primaria es idiopática o inmune. Y la secundaria es también inmune, pero estos anticuerpos están motivados, producidos por otra infección, neoplasia o enfermedad concomitante, o hasta fármacos. Estas son importantes porque siempre que yo tengo un PTI, tengo que ir a descartarlas. Tengo que hacer estudio de sospecha de estas. Bueno, concepto relacionado a PTI, el primario, entonces se genera una reacción autoinmune, inmunomediada, que genera la destrucción y hipoproducción de plaquetas. Entre las categorías temporales, yo hablo de un PTI, novel PTI o de nuevo diagnóstico en los primeros 3 meses. Entonces, con eso yo no puedo determinar si es autolimitado o no. Si tengo un PTI persistente, está entre 3 y 12 meses y crónico mayor a 12 meses. Y es importante porque el crónico ya tiene como opción de tratamiento terapia, primera línea y segunda línea. El primario, lo más probable es que no tenga tanta opción de tratamiento de segunda línea, depende si es refractario o si es córtico dependiente. También tengo PTI inducido por drogas. Existen muchas drogas que producen PTI. Y el manejo depende de la severidad del sangrado. Tengo sangrado crítico, si es que tengo sangrado en un sitio anatómico crítico, como los que salen abajo, si es que tengo inestabilidad hemodinámica o si es que tengo compromiso ventilatorio. Además, si es que tengo sangrado severo, también se trata, pero si hay sangrado menor, no es tan importante. Bueno, y hablando de sangrado severo, este se produce en un 1% aproximadamente como hemorragia intracraneal en los PTI y como un 10% como hemorragia severa no intracraneal. Entonces, esos son los contextos clínicos más o menos. Pueden ver que es más o menos infrecuente que haya un sangrado severo. Normalmente las PTI están ahí, en vigilancia, en control, con manejo, y si no se puede manejar, van escalando el manejo. Hasta que llega un momento donde sangran. Y cuando sangran, tenemos que hacer un manejo más actualizado o adecuado.
Dentro de la fisiopatología, entonces, es este proceso cíclico, donde tengo células presentadoras de antígeno que reciben a la plaqueta, presentan a una célula B, se genera un plasmocito, secreta anticuerpos, esos anticuerpos van a la plaqueta y sigue el proceso. Lo importante de esto es que a partir de esta fisiopatología se han descubierto o se han producido nuevos fármacos que permitan eh, bloquear esta fisiopatología, que no solamente los corticoides, más que los corticoides. Entonces, ¿cuándo debería tratarse un PTI? Lo más importante es entender que el objetivo del tratamiento es conseguir niveles de plaquetas normales para evitar el riesgo sangrado, ya por más de que no sea tan frecuente. Y cuando yo tengo un alto riesgo de sangrado, se debería tratar el PTI. Como podría ser un sangrado severo, como vimos ahí, o también cuando yo tengo plaquetas menores a 20.000, entre 20.000 y 50.000 con factores de riesgo asociados, y cuando tengo plaquetas mayor a 30.000, dependiendo del riesgo sangrado en tratamiento anticoagulante. Bueno, normalmente las PTI no se manejan como hospitalizados. Bueno, ahí sale una tabla donde dice que se tratan o si se manejan en observación. Esa es de la guía H. Menciona que si es mayor a 30.000 debería manejarse mirándolo nomás, un control. Si es menor a 30.000, comenzamos corticoides. Hay varios factores que estarían relacionados al riesgo sangrado del PTI, factores que ya podemos reconocer que mencioné antes, como el sangrado activo, la historia de hemorragia, si es que tengo mayor edad. Hay otros factores como, por ejemplo, si es que yo tengo fracción de plaqueta inmadura alta, o también si es que tengo alterada la tromboelastografía, que no está en nuestro medio, pero en hospitales más grandes sí hay tromboelastografía. Y bueno, esto sería, me sale bien acá. Bueno, el tratamiento hospitalizado del PTI es solamente cuando tengo un paciente que tiene sangrado activo o plaquetas muy bajas, menos a 10.000. Si es que estoy en otro contexto clínico, no es necesario. Se puede realizar un tratamiento ambulatorio con control cercano. La guía clínica de la SOCHI-M del 2016 establece esto, es bien esquemático en su manejo. Se puede ocupar inmunoglobulina intravenosa en el sangrado activo si es necesario una cirugía urgente, que es relevante. Y se ocupan corticoides cuando tengo un PTI sintomático sangrando o si tengo niveles de plaquetas bajos. Y dentro de la segunda línea, si es que persiste, es cortico refractario. Yo tengo la agonista TPO de trombopoyetina, el rituximab, que es lo más utilizado en nuestro medio, y la esplenectomía. Entonces, bueno, eso en tanto al tratamiento. Ahora, también tengo que estudiarlo. Yo mencionaba que las causas secundarias deben estudiarse. La guía SOCHIEM establece, todo PTI crónico primario debería estudiarse causa secundaria, y dentro de las causas secundarias deberíamos estudiarlo con hemograma, más frotis, más VIH, más hepatitis B, C y anticuerpos antinucleares. Y además, si es que se sospecha causa autoinmune, profundizamos en la causa pidiendo anti-DNA, perfilena, antipéptido citrullinado, el complemento y anticoagulante lúpico. El mielograma es solamente cuando está asociado a la aspiración de médula ósea, biopsia de médula ósea, está asociado ahora a citopenia. Y eso debería hospitalizarse. Entonces, el tratamiento como tal del corticoide, se dejan esos tratamientos de ahí, y en segunda línea los que están al lado. El más usado es rituximab, que tiene mejor evidencia. Eh, bueno, eh, ahora veremos un poco de la guía H del manejo de trombocitopenia inmune. Pero primero me gustaría hablar de la primera línea del tratamiento, porque esto sí es muy relevante a nivel clínico, porque uno como médico general, cuando ya tiene como la sospecha, descartó otras cosas, también puede comenzar el tratamiento y derivar a hematología. Así llega con tratamiento y vemos si tiene respuesta. Bueno, los principales tratamientos son dexametasona, 40 miligramos, que es bastante, por 4 días, y eso tiene que repetirse cada 2 o 3 semanas, 2 a 3 veces. Y además se tiene que reevaluar el histograma una vez que comienza al quinto y al 10.º día. También puedo usar prednisona, dosis típica, 1 miligramo por kilo día, entre 0,5 a 12 puedo usar, por 1 o 2 semanas, pero este sí requiere de calaje. Entonces, ahí tengo otra consideración a mantener. También puede ser utilizado metilprednisolona 1 gramo al día por 3 días, pero esa cuestión es una bomba. Entonces, ¿qué son relevantes de esto para elegir tratamiento? Porque han demostrado misma eficacia. Lo primero, dexametasona es rápido, seguro, no requiere de calaje, que es importante, pero como no requiere de calaje, tampoco yo puedo titularlo bien. Entonces, no puedo darle menos corticoides a un paciente que quizás no requiere tanto.
Y además tiene una respuesta inicial más efectiva, pero a los 120 días, según estudios, es igual a la prednisona. Por otro lado, la prednisona es fácil de titular, tiene el mismo rendimiento, solamente que es más lenta. Y bueno, es primera línea en pacientes pediátricos. Se prefiere esto antes que dexametasona, porque es menos potente y se puede titular. En tanto, la metilprednisolona es una bomba. Ya no se debería ocupar normalmente. Solamente se debería ocupar en sangrado crítico, con un PTI refractario que es conocido, que ya ha sangrado varias veces. ¿Y esto por qué? Porque la dosis equivalente a prednisona son 1.250 miligramos. Entonces, pensemos en una persona que pesa 70 kilos, de 70 miligramos al día. ¿A qué le estoy dando casi más de 13 veces esa dosis? Acá está como un poco el algoritmo de cómo manejarlo. Tengo un riesgo de sangrado estimado. Si es bajo, intermedio, alto, yo tengo que manejarlo hospitalizado, perdón, o ambulatorio. E intermedio, ayuda a tromboelastografía, pero en realidad como que no está en nuestro medio. Entonces yo comienzo un ciclo de dexametasona. El día 5, como sale acá, yo tengo que reevaluarlo y también el día 10. Y si es que no hay respuesta, si es que hay respuesta, yo entonces, bueno, si hay respuesta, yo le hago un ciclo y consolido ese ciclo. Si es que no hay respuesta, tengo que ir haciendo otro ciclo más. Se pueden hacer 2 a 3 ciclos entonces, y después de los 3 ciclos ya tengo que ir viendo que quizás no responda. Entonces eso ya va a segunda línea. Acá se habla del tratamiento en agudo, que ya lo mencionaremos más adelante. Y de hecho acá, entonces, ¿qué hago un refractario con sangrado grave activo? Bueno, hay dos cosas que uno puede hacer. Se da inmunoglobulina endovenosa, ahí se corre un poco. Y también se puede dar plasma fresco congelado, transfusión de plaquetas, si es que está un sangrado grave. Que es importante que, bueno, la IgIV, uno tiene varios tipos en Chile: Inmuno, Flebogram, Octagam, Camnex, IG endovenosa. Lo importante es que la dosis es de 1 gramo por kilo día. Por 1 o 2 días hay otras dosis. El mecanismo de acción es la sobrecarga del sistema retículo endotelial. Entonces, yo le doy mucho anticuerpos que no tienen foco a nivel de los macrófagos, y eso evita que los macrófagos se coman las plaquetas, que ya están opsonizadas. Em, También otra opción sería la inmunoglobulina D, que se hace, o el ROCAM clásico que se ocupa como para las embarazadas, y tiene menos uso. Entonces, esa es la parte donde yo apago el anticuerpo a nivel agudo. Otra parte es cuando yo controlo el sangrado, que sería todo lo anterior, y ya también se puede ocupar típicos fármacos de control de sangrado como el ácido tranexámico. En torno a segunda línea, se ocupa sí o sí cuando la terapia corticoidal dura más de 3 meses, o cuando es refractario o corticodependiente. Es decir, si le saco el corticoide, bajan las plaquetas. Son estas tres cosas. Lo importante es que dependiendo, según la guía, dependiendo de las preferencias del paciente, se elige una u otra. La única salvedad es que esplenectomía siempre va posterior a un año, porque como mencioné, no es autolimitada en el 90%, pero ese 10% que queda normalmente ocurre después de un año. Entonces yo tengo que esperar ese año a ver si se da solo. Eso. ¿Alguna duda con PTI? Ya. Todo claro, vos. Perfecto. Entonces, en tanto a la púrpura trombocitopenia trombótica, está dentro de las microangiopatías trombóticas. Estas son patologías que tienen un cuadro en específico. Generan la activación de la hemostasia primaria con la formación de microtrombos, eh, y además las causas primarias de estas se asocian normalmente con una proteína llamada ADAM-TC13. La incidencia es baja, pero es una patología muy grave. La mediana de edad es de 40 años, predominancia femenina, y es infrecuente en niños. ¿Ya? Desde los 9 años para adelante se puede sospechar bien. Antes o por ahí uno piensa que hay ciertas causas más que otras, pero de ahí en adelante se sospecha este tipo de patología. Es una emergencia médica. Esto sí o sí tenemos que verlo, porque la mortalidad sin tratamiento es del 80 al 90%, y la supervivencia con tratamiento ronda el 90%. Entonces, si no lo trato, es negligencia. Si no lo pesquiso, es negligencia también, porque tiene un cuadro clínico claro. Eh, el diagnóstico tardío atrasa el tratamiento, y esto es importante: el 20% de las microangiopatías trombóticas tienen diagnóstico errado. ¿Y qué caracteriza estas patologías? Tienen una trombocitopenia, una anemia hemolítica microangiopática, y normalmente tienen algún signo de daño orgánico. Las dos principales son el CHU
el síndrome hemolítico urémico o también el PTT. También hay causas secundarias, las típicas de hematología, infecciones virales, cáncer, otras patologías, causa y tumor. Dentro de las microangiopatías trombóticas primarias está el PTT, que es una causa adquirida. Tengo nueve principales. Lo importante es que todas tienen en común un proceso histopatológico, que sería formación de microtrombos asociada a una respuesta vascular donde se genera una respuesta hialina perivascular, ¿ya? Como que hay una degeneración hialina. Esta respuesta no es inflamatoria, ¿ya? Esa es como la característica histopatológica. Bueno, este es como un apartado que sirve como mnemotecnia. Está la regla 90-30 de la etiología del PTT. El 90% es en adultos, el 10% es en niños. El 90% es adquirido, es decir, es PTT inmunomediado. El 10% puede ser hereditario. Dentro de la forma hereditaria, 30% es en los niños y el 3% en los adultos. También 90-30, 90% lo que mencioné, mortalidad sin manejo, 90% supervivencia con manejo. Eso como para tener un cuadro claro. Y bueno, acá hay un esquema resumen de lo que sería la patogénesis del PTT y también del CHU. Hay diferentes causas que generan la deficiencia, como podrían ser los autoanticuerpos de el ADAMTS13, y eso genera que disminuya su actividad. Esa disminución de actividad genera factor de von Willebrand en multímeros ultra grandes, y esos multímeros ultra grandes son protrombóticos, em, proagregantes. Además, tengo otras causas que no se sabe bien el mecanismo, la chigatoxina, no se sabe bien, hay algunas drogas, el embarazo, etcétera. De hecho, el embarazo es importante. Embarazo aumenta el riesgo de PTT. Uno tiene la causa principal, que sería de una trombocitomía aguda, que sería el síndrome Hell, que uno siempre piensa en Gine, pero en realidad también podría ser un PTT, porque aumenta mucho el riesgo. Entonces, ¿qué se produce acá? La maja clásica, que genera una anemia hemolítica intravascular, que genera esta respuesta a nivel del laboratorio, aumenta la bilirrubina, el LDH, disminuye la aptoglobina, que es clásico de la hemólisis intravascular, la trombocitopenia, y también la oclusión de algún otro órgano que genera el daño orgánico, por ende. ¿Cuáles son los principales órganos? El corazón puede generar infarto, eh, el riñón, y en particular el PTT no genera daño renal, más sí tiene eh, una respuesta histopatológica a nivel del riñón. Es decir, si hago biopsia, tengo el riñón tapado, pero no tengo aquí, o no frecuentemente tengo aquí. También el tracto gastrointestinal es altamente frecuente y el sistema nervioso central, que también es altamente frecuente, los déficits neurológicos. Dentro de la fisiopatología, entonces, ¿cuál es la etiología de esto? Dentro de lo que vamos a hablar es el PTT adquirido, por lo tanto, veremos bien el anticuerpo anti-ADAMTS13. Esta es una familia, está dentro de una familia de proteínas del mismo nombre, ya que su función es degradar el factor de von Willebrand. Lo importante de esto es que hay un sitio clásico de un anticuerpo que generaría el corte, perdón, generaría que tuviéramos menos cantidad de esta proteína que genera el corte del factor de von Willebrand. Acá al lado tenemos el factor de von Willebrand y ahí se ve el sitio donde corta específicamente cuando este se desenrolla, ¿ya? Entonces, este es el cuadro de la fisiopatología del PTT. Entonces pueden ver de acá de que yo tengo en un momento normal el endotelio súper, aquí tengo los glóbulos rojos normales, las plaquetas normales, alguna activada por el factor de von Willebrand que tiene multímeros grandes, pero normalmente cuando yo tengo multímeros muy grandes, la ADAMTS13 lo corta. Ahora, como en el PTT hay una deficiencia de ADAMTS13, es decir, de la proteína naranja, pueden ver de que se me comienzan a agregar las plaquetas porque tengo multímeros muy grandes de factor de von Willebrand. Es como una armazón donde se pueden pegar mucho las plaquetas. ¿Y eso qué produce? Produce, por un lado, quistocitos y por otro lado, la formación de microtrombos. Entonces ahí se puede ver cómo el vaso estaría ocluido, todos esos vasitos. Bueno, acá está la electroforesis de proteínas que se puede ver que se generan multímeros ultra grandes. Esto es lo normal. Acá se puede ver que hay una presencia de proteínas con muy alto peso molecular. Y por otro lado, este sería una representación de la función. Entonces, lo corta, las plaquetas no suben tanto. Si no lo corta, hay mucho espacio, un armazón muy grande para que se agreguen las plaquetas.
Acá hay una fotomicrografía electrónica de barrido que puede ver por qué se generan los esquistocitos, que son normalmente denominados células en casco. Estos quistocitos se producen porque la malla de fibrina va y por estar establecida en un lugar muy grande, corta o degolla, guillotina, a los eritrocitos. Y eso genera que tengan esta forma. Bueno, acá están los procesos normales. El de arriba se puede ver cómo es que en un daño se genera una hemostasia normal, donde yo tengo, por ejemplo, el factor de von Willebrand ultra grande, pero además tengo esos triángulos rojos que serían la proteína ADAMTS13, que estaría cortando estos multímeros muy grandes, y eso generaría una agregación plaquetaria normal. Mientras que yo tengo en una circulación normal estos multímeros cortados que no generan tanta preagregación. Ahí me equivoqué, eso es PTT. En un PTT, lo que se produce entonces son estos multímeros gigantes que comienzan a taponear y las plaquetas se sobreagregan. Estos multímeros grandes, ¿por qué taponean? Porque el factor de von Willebrand está enrollado. Y cada vez que se produce el shear stress, es decir, cuando se pasa rozando por el tubo del vaso sanguíneo, esto genera su desenrollamiento. Y el desenrollamiento genera la posibilidad de que se active una plaqueta por este factor. Entonces, en tanto a la histopatología, es importante recalcar lo que había mencionado. Primero, no es relevante para el diagnóstico, pero sí es característico y nos ayuda a demostrar una microangiopatía trombótica eh, con la presencia de trombo hialino y también los cambios hialinos perivasculares. No hay inflamación. No son específicos de PTT, son específicos de cualquier microangiopatía trombótica. Y esto es lo que vemos. Entonces, tengo lo que ya había mencionado antes, trombos en los vasos. Este es un glomérulo renal con los trombos. Y además este es un vaso que pueden ver que está lleno de colágeno alrededor. Entonces, esos serían los dos grandes cambios. En tanto a la clínica, es relevante que siempre se menciona que existe una pentada clásica del PTT, que es la fiebre, la anemia microangiopática, perdón, la anemia hemolítica microangiopática, la trombocitopenia, que más o menos siempre es severa, hay falla renal y afectación neurológica. Pero esta ventaja clásica, bueno, la fiebre está en un quinto de los casos, la falla renal en la mitad, y la alteración neurológica es algo más frecuente. Esta ventaja clásica no es tan buena. De hecho, uno debería pensarlo así. Hay trombocitopenia, hay esquistocito, y hay algún signo de algún daño orgánico sobreagregado, esto ya me indica PTT. Si no, no me convendría ver lo anterior, porque en realidad la ventana clásica está en menor del 5% de los casos. Es algo obsoleto. Por otro lado, el diagnóstico se logra siempre con laboratorio, como las otras patologías que vimos. Eh, en laboratorio tenemos tanto la actividad de ADAMTS13 como la detección de autoanticuerpos de ADAMTS13. Algo clásico es una actividad severamente disminuida, que es menor al 10%. Para esto, uno claramente no puede esperar el laboratorio, siendo que decía que en una emergencia se tienen ciertos scores. Y estos scores son re buenos porque te permiten, primero que todo, recordar cuáles son las características y además pedir laboratorio en búsqueda de esas características clásicas del PTT. Entonces existen dos, el French Score, el Plasmic Score. El más importante es el Plasmic Score, porque ese está en el MedCalc. Aquí quiero mencionar un poco que existen diferentes características que se logró a partir de este estudio determinar. Por esto, este estudio demostró que esta ventaja clásica está obsoleta, que está en menos del 5% de los casos. Lo más importante de todo es que casi siempre hay trombocitopenia y microangiopatía, eh, perdón, y anemia hemolítica microangiopática. Hay muy frecuentemente anormalidades neurológicas y es más o menos infrecuente el daño renal, pero sí es frecuente la presencia de una disminución de la función y también la presencia histopatológica. Además, la anemia marcada es marcada, es severa, normalmente el promedio es 7, esto lo tengo anotado. Los síntomas gastrointestinales normalmente no se mencionan en el diagnóstico, pero son muy frecuentes, están en el 70%. Y eso. El diagnóstico, como sale ahí abajo, se logra con la actividad, la presencia de un inhibidor, en este caso un autoanticuerpo, y en el contexto clínico de sospecha. Hay diagnóstico diferencial, ahí coloqué algunos, el resto de microangiopatías trombóticas primarias, el síndrome HELP, y otros casos que son relacionados, como el SID, también sería protrombótico,
algunas infecciones, cáncer, lo que ya vimos que era frecuente a nivel secundario. Em, entonces, lo más importante para descartar este diagnóstico diferencial es que yo pido el mismo laboratorio que me dice el Plasmic Score, y ese sirve como mnemotecnia. Además, como tengo esta situación donde puedo tener fiebre, anormalidad neurológica, una trombocitopenia, también fácilmente el diagnóstico diferencial puede tener alguna infección severa, por lo tanto, no se descarta la utilización de hemocultivo, no está mal dentro del manejo. Ahora unas breves palabras para descartar PTT y CHU, diferenciarlo un poco. Eh, bueno, lo importante es que el CHU, sí o sí, el CHU típico viene con disentería y eso está asociado a la chigatoxina, una enfermedad gastrointestinal que genera una respuesta sistémica que es grave. Eh, pero hay ciertas variantes de CHU que son atípicas, que tienen características de que no están desencadenadas por la chigatoxina necesariamente y además no tienen disentería. Es decir, tienen todas las características que se parecen a un PTT. Pero que las diferencia es que el CHO atípico, como sale acá, tiene una grave insuficiencia renal. Y ya les mencioné que la del PTT no. Además se diferencia que el CHO atípico no tiene síntomas neurológicos, pero el PTT sí. ¿Ya? Eso diferencia mucho el tratamiento que el PTT es la plasmaféresis versus el otro, el CHO típico, que sería el soporte nomás, y el CHO atípico que hay fármacos dirigidos, terapia biológica dirigida. Bueno, este es el Plasmic Score, entonces tiene dentro de esto las plaquetas, la presencia de hemólisis, la presencia de un cáncer activo o no, la presencia de un trasplante de célula hematopoyética o de un órgano sólido, y otras características como la prueba de coagulación, la CREA, el BCM, etcétera. Entonces, ¿esto qué me va a indicar? La probabilidad de deficiencia severa de AMTS13, no me indica el diagnóstico, me indica el principal factor de sospecha. Entonces, como me indica eso, me indica que hay alto riesgo y con el puro riesgo yo puedo comenzar el tratamiento. Da lo mismo si después no lo confirmo, eso lo confirma la patología después. Y esto es importante porque si es que yo tengo 6 a 7 puntos, es un riesgo alto y un riesgo muy alto ya me daría la suficiente confianza y em, eh, soporte médico legal para poder comenzar una plasmaféresis que también tiene su riesgo. Bueno, acá está la tabla del estudio inicial. Pueden ver de que en realidad todos los factores tienen una muy buena relación con significancia clínica. Hay muchos estudios sobre esto. Lo importante es que el Plasmic Score está bien fundamentado y además demuestra una buena correlación con la mortalidad a largo plazo. eh, Tiene tanto estudios de validación externa como interna que demuestran que tiene en una curva ROC una área bajo la curva del 0,96%, que es muy, muy bueno para correlacionarlo con AMTS13, con la severidad, no con el diagnóstico de PTT. Y acá hay un metaanálisis que determinó que si yo tengo mayor a 5, ya permite una sensibilidad del 99%, pero ahí arruga con la especificidad. Ahora, si es mayor a 6, baja la sensibilidad, pero aumenta la especificidad. Entonces ya es muy, muy bueno. Tiene una muy alta sensibilidad eh, y además tiene un muy alto valor predictivo negativo. Entonces, sí o sí lo usamos, tenemos que usarlo y con eso podemos descartar el PTT. Bueno, eso es lo que estaría diciendo acá. Tengo que sí o sí tratar el PTT con un nivel de Plasmic Score mayor o igual a 5, puntaje mayor o igual a 5. Hay otro score que es igual de bueno, pero como mencionaba con el HIT, ese no está en el Metcalc. Entonces, sin el manejo, sin tratamiento, hay una mortalidad del 80 al 90%. Y es necesario, sí, sí, pensar esto, de las características diagnósticas que vimos, para poder sospecharlo, hacer el Plasmic Score y comenzar tratamiento, obviamente derivado a un especialista, a un centro clínico adecuado. El tratamiento sí o sí es con plasmaféresis y se realiza asociado a una terapia corticoidal típica. Si no, se pueden ocupar otros inmunosupresores. Esto, la plasmaféresis, lo que hace es intercambiar plasma, libera los anticuerpos y además entrega la proteína que está ausente. Entonces, ataca directamente a la fisiopatología. Entonces, dentro de las opciones de tratamiento tengo la plasmaféresis, los corticoides, y hay otro fármaco que salió hace poco, que se llama el caplacizumab,
que no lo tenemos en Chile, pero todas las guías clínicas están asociadas a esto. Y además tenemos el rituximab, que es lo que sí tenemos en Chile disponible. El caplacizumab es un anticuerpo antifactor de von Willebrand. Lo que tenemos en Chile que siempre se ocupa sería plasmaféresis más corticoides. Caplacizumab no tenemos, ¿ya? Y el rituximab ya sabemos que se puede ocupar la ley Ricarte-Soto, ahí sería como la vía de uso regular. Y bueno, estos son algunos factores que se consideran que son predominantes, en orden de predominancia según las guías clínicas actuales, que es lo que se busca con el manejo. No se busca que, por ejemplo, tengamos niveles normales de AMT-C13, se prefiere, obviamente, disminuir primero todas las causas de mortalidad, las causas de eventos cardiovasculares. Esto es importante porque nos permite como ir orientando un poco el manejo a qué es más importante en un contexto clínico que ya es muy grave. Bueno, ¿qué es una plasmaféresis? Un proceso donde se intercambia plasma en ciertas medidas, bien indicadas, diariamente, durante varios ciclos. De hecho, la mayoría de las personas requieren de 12 a 16 ciclos y que va a estar asociado también al tratamiento adecuado de entrega o transfusión de hemoderivados. Acá podemos ver un curso de plasmaféresis y se puede ver cuándo le agregaron glóbulos rojos, cómo fue la fluctuación de las plaquetas y cómo fue la fluctuación del hematocrito. En algún momento suben, bajas, tienen crisis y pueden imaginarse que el contexto de un tratamiento de un PTT es bien complicado, que está en harto manejo y harto control. Acá se puede ver un poco más complejo, que requirió más de un curso de diferentes corticoides. Primero no respondió, luego respondió. La principal guía que se usa actualmente para el manejo del PTT sería la guía de la International Society on Thrombosis and Hemostasis. Lo importante es que hay diferentes tres escenarios que determina esta guía para cuando tú ya sospechaste, comenzaste plasmaféresis, ¿qué más así? Pueden ver que el escenario B es nuestro contexto, donde no tenemos perdón, no tenemos fácilmente el acceso a los niveles de AMTC13, que también está full en la gato, en otros lugares no sé. Y además esta guía recomienda fuertemente el uso de caplacizumab, que era este anticuerpo que les mencionaba. Más que nada la guía determina cuándo y cómo adiciona el caplacizumab, entonces no es tan relevante para nuestro contexto clínico. Lo relevante es que hay clasificación según los diferentes escenarios. Y se puede ver dependiendo si es que el Plasmic Score es muy alto e intermedio bajo. Eh, ¿Y por qué menciono esta guía? Porque lo más probable es que en algún momento llegue a Chile. El Caplacizumab es un tratamiento que es muy bueno, que para el PTT. Está en alto estudio, por eso se ocupa y están las guías actuales. Reduce significativamente el tiempo hasta la normalización de las plaquetas, menos eventos tromboembólicos, menor recurrencia, menor refractariedad y menor necesidad de plasmaféresis y hospitalización. Ahí pueden ver que en realidad se logra con caplacizumab una disminución, perdón, una normalización de las plaquetas mucho más abrupta, que es la curva azul. El RAM se asocia a mayor riesgo de sangrado, nada más que eso. Y lo más frecuente es que sea gingival y epistaxia, entonces no suena tan mal. Además, hay menos recaídas y además hay menos exacerbaciones. Y eso dicen esos dos gráficos de ahí. Em, Eso. Siempre, en todo el proceso, se está monitoreando además la actividad del ADAM-TC13, que por más de que no sea un outcome primario que buscamos, se evalúa para ver cuándo se suspende la plasmaféresis, cuando hay niveles normales. Si recae, ya hay que comenzar de nuevo con otro ciclo. Dentro del pronóstico ya les mencionaba, la mortalidad, perdón, la supervivencia, que es más importante, eh, con el tratamiento ya es del 90%. Hay diferentes estudios que lo sitúan entre el 95, 90%. Eh, Eso, hay un estudio en particular que demuestra mejor rendimiento en los ciclos de plasmaféresis y además es mucho mejor la supervivencia cuando se hace antes de la plasmaféresis. Entonces es una urgencia, emergencia totalmente. Hay factores que están relacionados a la severidad, factores relacionados a la recaída, que son más de laboratorio, y según la actividad principalmente que tuvimos durante el curso, si fue refractario y también la actividad final que se logró, se puede asociar según además la edad, cuál es el riesgo de la recaída, lo que es sumamente importante, porque en realidad un paciente que ya tuvo una crisis de PTT, que ya tiene alta mortalidad, tiene siempre un riesgo de recaída,
Y normalmente yo mencionaba un paciente que normalmente un adulto, joven y em, normalmente no tiene ninguna otra comorbilidad. Aparece el PTT, es una emergencia y puede aparecer de nuevo. Se recomienda por ahí que estos pacientes tengan una carta para poder reconocer que tuvieron PTT y que tengan un manejo adecuado. Eso. No sé si hay alguna duda con PTT. Bueno, aquí está la referencia y eso sería el seminario. Muchas gracias.